Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Estamos muy agradecidos con Dios por el gran privilegio que nos da una vez más de poder reunirnos para estudiar la bendita y santa palabra que Él nos ha dejado en su precioso libro. Antes de iniciar el estudio en el día de hoy, vamos a inclinar nuestro rostro y a elevar nuestro corazón a Dios en oración para que Él sea guiando nuestro estudio y podamos sacar el mejor provecho para nuestra vida espiritual. Oremos. Amadísimo Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, a ti venimos en esta hora de la mañana para darte gracias por el nuevo día que nos regalas y por el privilegio que nos das de estar dispuestos hoy a escuchar tu bendita y gloriosa palabra. Padre mío, te suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos des la gracia de entenderla, de atesorarla en nuestro corazón y de aplicarla a nuestra vida en cada instante que vivimos sobre esta tierra. Te suplico, Padre, que todos los que están escuchando en esta mañana tu palabra sean tocados por el poder de tu Espíritu y el conocimiento de tu palabra, para que conozcan a tu Hijo Jesucristo y comprendan el gran amor que Él derramó en la cruz por los pecadores. Toma nuestras mentes y nuestros corazones y transfórmalos, Señor, para que te honremos y te glorifiquemos. Y por favor, Señor, perdona nuestros pecados, para que podamos estar delante de ti, Señor, plenamente convencidos de que tú nos has lavado y nos has limpiado de nuestra maldad. Gracias, Padre, por escuchar esta oración. Ayúdanos a entender y a comprender que solo en ti hay salvación, y si hay alguien en este día que no te conoce, por favor, Señor, revélate a él y muéstrale el amor y el sacrificio de Cristo para que pueda ser salvo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Nos corresponde hoy estudiar en Marcos capítulo 15, versículos 21 al 41. Dice así la palabra de Dios. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirené, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera, cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapó una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber.
diciendo: «Deja, veamos si viene Elías a bajarle». Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: «Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios». Seguimos estudiando los hechos que sucedieron desde ese momento hasta que llegó el Señor al momento de su crucifixión. Vamos poco a poco considerando estas verdades. Y vemos 4 cosas muy importantes que sucedieron en este glorioso, pero triste y doloroso evento. Por eso les invito que dispongan su corazón para que veamos cada una de estas 4 cosas en particular. En primer lugar, el pasaje nos muestra que Jesús es ayudado a llevar su cruz. Marcos 15, versículos 21 al 23. Dice así la palabra de Dios: «Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó». Amén. De estos 3 versículos que acabamos de leer, quisiera que meditáramos en 4 cosas muy importantes. En primer lugar, vemos que Jesús comenzó cargando su cruz hasta la puerta de la ciudad, desde el palacio de Pilato, como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 17. Dice así: «Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota». Entonces el Señor sale cargando su cruz desde el pretorio de Pilato hasta la salida de la ciudad. Pero estaba muy débil, pues había pasado toda la noche en vela, y además había sido azotado brutalmente y estaba muy herido, y había perdido mucha sangre por los azotes que había recibido. Por tal motivo le costaba mucho trabajo cargar la cruz. Por eso los soldados obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene a llevar la cruz. Los soldados romanos podían obligar a un judío a llevarles una carga por 1 milla, y así sucedió. Jesús llevó su cruz y fue a morir en ella, dándonos ejemplo de lo que él mismo había dicho a sus discípulos. ¿Y qué era lo que el Señor le había dicho a sus discípulos? Él les había dicho: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Con ello quiso decir que todo el que quiere ser su discípulo debe morir a sí mismo, es decir, sacrificar sus deseos con tal de hacer la voluntad del Señor para hallar la vida verdadera. Porque en Mateo 16, 24 al 25 dice: «Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Por eso, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». En otras palabras, si nosotros queremos ser discípulos de Cristo, debemos estar dispuestos a sufrir como Él sufrió. Tal vez no de la misma manera, amables oyentes, pero sí a negarnos a nuestros propios deleites y placeres con tal de hacer la voluntad de Dios. Porque una de las evidencias que realmente seguimos a Cristo y de que somos sus discípulos es que le seguimos y procuramos hacer su voluntad, porque sólo así se evidenciará en nuestra vida que realmente somos servidores y seguidores de Cristo. En segundo lugar, además del ejemplo que nos dio Jesús cargando la cruz, yendo a morir en ella, debemos entender qué significaba para un judío morir colgado en un madero. Para esto, tenemos que ir al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículos 22 al 23. Dice así la palabra de Dios: «Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día,
porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Amén. Vemos aquí en este pasaje del Antiguo Testamento que quien moría colgado en un madero era un criminal. Por lo tanto, todo aquel judío que moría colgado en un madero era maldito por Dios. Esta muerte cruel del Señor Jesús en el madero tuvo un propósito para todos nosotros los pecadores, y es que si confiamos en su sacrificio, somos librados de la maldición de la ley, es decir, somos salvos y libres de condenación, tal como el apóstol Pablo escribió en Gálatas capítulo 3, versículo 13. El apóstol Pablo dijo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. El Señor Jesucristo murió en lugar de nosotros cuando fue crucificado, porque estaba pagando la maldición de la ley que todo hombre debe recibir. Es decir, estaba sufriendo el castigo por haber violado nosotros los mandamientos del Señor. Él murió en nuestro lugar, recibiendo el castigo que merecíamos para que nosotros no muriéramos. En otras palabras, Él se hizo maldito por nosotros sin Él ser maldito. Los malditos éramos nosotros que violamos los mandamientos de Dios día a día. Pero Él se puso en nuestro lugar y murió en la cruz en lugar de nosotros. Alabado y glorificado sea nuestro Señor Jesucristo, que ofrendó su vida por nosotros para que nosotros tuviéramos vida, perdón y reconciliación con el Padre. En tercer lugar, otro detalle importante en este pasaje es que Cristo fue llevado fuera de la ciudad de Jerusalén para ser crucificado. Esto indicaba que, al igual que ciertas partes de los animales sacrificados en el Antiguo Testamento, que eran quemadas hasta ser consumidas por el fuego fuera del campamento, simbolizando así con esto la separación de Dios y el infierno que debía sufrir la víctima por el pecado de aquel por quien moría en su lugar. Eso era exactamente lo que Jesús iba a sufrir: el infierno fuera del campamento, fuera de la ciudad, porque así estaba escrito en la ley, que debía morir fuera de la ciudad aquel que era maldito por el pecado. Por eso en Hebreos capítulo 13, versículos 11 y 12 dice lo siguiente. Hebreos 13, 11 y 12. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, es decir, fuera del campamento. Vemos claramente entonces que Jesús fue sacado fuera de la ciudad, tipificando con esto que así como las ofrendas en el Antiguo Testamento eran quemadas y consumidas por el fuego fuera del campamento, simbolizando con esto la separación de Dios y el infierno que debía sufrir la víctima por el pecado de aquel por quien moría en su lugar, así también Cristo murió fuera del campamento para que nuestros pecados fueran quemados y consumidos por el fuego de la ira de Dios y no muriéramos nosotros. Él sufrió la ira y el castigo que nosotros merecíamos fuera de la ciudad, como el maldito que recibió la ira de Dios en lugar de nosotros. Alabado y glorificado sea nuestro Señor Jesucristo. Y el cuarto y último detalle de este punto es que a Jesús le ofrecieron para beber una mezcla de vinagre que podía narcotizarlo y hacerle sentir menos dolor en su sufrimiento. Pero Él rechazó ese vinagre porque sabía que sus sufrimientos eran necesarios para la salvación de los muchos pecadores que había venido a salvar.
como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amables oyentes, Él necesitaba sus facultades mentales por completo para las horas que estaban por venir, ya que a pesar de estar crucificado, seguía ministrando y ayudando a los pecadores. Por tanto, le era necesario que estuviera plenamente despierto y consciente. Por ejemplo, para ministrar al ladrón moribundo, el cual clamó su misericordia antes de morir, y al cual el Señor le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si el Señor hubiera estado narcotizado por el vinagre o adormecido por el vinagre, no hubiese podido ministrar a este ladrón para guiarlo a la salvación. Además de todo esto, podemos decir que esto del vinagre que le dieron a beber fue una profecía que se cumplió fielmente en esos momentos, porque así estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y esto nos habla de la exactitud e inspiración divina de las Sagradas Escrituras, porque esta profecía fue escrita muchos siglos atrás. Por eso nosotros debemos estar seguros y confiados en que lo que leemos y en lo que confiamos es en la inerrante y bendita palabra de Dios, tal como dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice así la palabra de Dios: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Vemos en este pasaje la confiabilidad de las Sagradas Escrituras para nuestra vida. Dice el apóstol Pedro que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Así es, amables oyentes, la Biblia, la palabra de Dios, es la palabra profética más segura, porque ella no miente. Es una palabra que se cumple fielmente tal como está escrita. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Debemos estar atentos a ella, seguir sus instrucciones, su guía, su dirección, tal como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, que nos indique el camino y nos muestra por dónde debemos seguir para que nuestros pies no tropiecen, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Cristo, salga en nuestros corazones, dándonos el cuerpo incorruptible e inmortal y la comunión eterna y sagrada con Dios por siempre. Esta escritura no fue traída por voluntad humana, es inspirada por Dios. Y como es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, amable oyente. Cristo el Señor dio su vida en lugar de nosotros. Está registrado en esta palabra inerrante, en esta palabra preciosa en la cual usted y yo confiamos. Por eso cada día debemos estar dispuestos a obedecer su bendita palabra, porque ella nos habla del evento más glorioso que haya podido ocurrir en favor de los pecadores. Es un evento glorioso para nosotros, pero fue un evento en el cual el Santo Hijo de Dios tuvo que sufrir la muerte de un pecador para que usted y yo pudiéramos reconciliarnos con el Padre. De tal manera, pues, amable oyente, que yo le invito hoy de todo corazón a reconocer sus pecados, a arrepentirse de ellos y a confiar en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario en lugar de ti.
a confiar en aquel que recibió la ira de Dios que usted merecía recibir, a confiar en aquel que derramó su sangre santa en la cruz del Calvario para lavar tus pecados. Confía en Él, amable oyente. Arrepiéntete de todo corazón, porque solo en Él hay misericordia, porque solo en Él hay salvación, porque solo en Él hay limpieza. Él es el único que puede lavarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Él tomó su cruz. Esa cruz simboliza los pecados de cada uno de nosotros. Esa cruz es el pecado que Él se cargó sobre sí. Esa cruz simboliza que estaba cargando sobre Él toda la ira y el enojo de Dios por el pecado del hombre. Esa cruz simboliza el amor y la misericordia de Dios en favor del pecador, amable oyente. No menosprecies a aquel que murió en la cruz por ti. Tal vez para algunos esto sea locura, tal como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, los que creemos en esa palabra, es poder de Dios para salvación. Así es, amables oyentes, esa cruz que Cristo sufrió, esa cruz que Cristo cargó, esa cruz en la que Él fue crucificado, nos habla del gran amor de Dios, nos habla de la misericordia de Dios, nos habla de la gracia de Dios. Por tanto, no menosprecies a Cristo, sino ven a Él en arrepentimiento y fe y confía plenamente en lo que Él hizo por ti en esa cruz. Allí Él se ofreció voluntariamente como el sacrificio perfecto que puede quitar el pecado del mundo, como el sacrificio perfecto que puede librarte y llenarte de la gracia y del perdón de Dios que solo Él puede darte. Muchos conocen esta historia, pero no deja de ser una historia más que conocen en su vida. Hoy te invito a que no sea un conocimiento de una historia de un hombre que murió en la cruz, sino que ese conocimiento de esa historia que está registrado en las Sagradas Escrituras sea real en tu vida, que tú hoy reconozcas que de no ser por Cristo, el hombre no tiene esperanza. Solo Cristo nos puede dar la esperanza bienaventurada del perdón y de la vida eterna. Nadie más te puede salvar, ni tus buenas obras, ni el asistir a una iglesia, sino el confiar de todo corazón en aquello que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Por eso hoy te invito a que reconozcas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Que allí en el lugar donde tú estás, en estos momentos, inclines tu rostro y le pidas perdón al Señor. Y reconozcas que has pecado, que has transgredido la ley de Dios y que mereces la muerte eterna por haber ofendido a Dios. Pero que gracias a que Cristo murió por ti en la cruz, tú puedes ser perdonado y librado de la ira justa y santa que Dios tiene que derramar sobre todos aquellos que endurecen su corazón y no se arrepienten de su pecado. Ahí en el lugar donde está, ora y pídele a Dios que te perdone y reconozca que solo en Jesucristo hay salvación. Amado Dios, yo te ruego en esta mañana que todos los que están escuchando este mensaje se arrepientan de sus pecados y confíen en tu Hijo Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Dale la gracia, Señor, de entender y creer esta verdad, porque solo tú lo puedes hacer, mi Señor. Dios eterno y soberano, salva las almas, ten misericordia del pecador, quita la sordera espiritual, trae luz a sus ojos para que puedan ver la gloria de Cristo y el amor de Cristo, porque solo tú lo puedes hacer. Por eso venimos ante ti en esta mañana, para rogarte de todo corazón
que tengas misericordia de nuestra nación, que tengas misericordia de todos aquellos que en estos momentos están escuchando esta verdad, la verdad de que Cristo es el Salvador y que fuera de Él no hay perdón de pecados ni reconciliación con el Padre. Te pido esto, mi Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.